buenas noches, estimados amigos. A través del Club de Investigadores Historiando, con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, AGOTUR, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo y Hablemos de Historia Bicentenario, nos complace presentar en esta noche la siguiente conferencia virtual que va a estar a cargo de nuestro amigo, el magíster Carlos Pachacama Cervantes, con el tema El mito de Incarri. En esta ocasión tenemos la presencia de Warner Arapa y quien les habla, Joel Pinto Esquía, que seguramente ya mi estimado amigo Carlos está ingresando. Ahí también lo tenemos a Franklin, ¿no?, en escena. Buenas noches, amigos. Muy bien. A continuación, vamos a darle la palabra, la posta a nuestro amigo Franklin Pacuri para que nos dé unas breves palabras sobre el tema del día de hoy. Adelante, Franklin. Bien, muy buenas noches con el público que nos viene siguiendo, pues, de costumbre, y como siempre hemos abordado, pues, las conferencias son con fines de labores académicos, y siempre recordarles, tal vez, a cada uno de ustedes que no se olviden, pues, de siempre seguirnos estas transmisiones en vivos, que el Club Historiando, con el equipo que ustedes observan, se viene esmerando desde muchos años con estas transmisiones. Y efectivamente, pues, también agradecer a cada integrante del equipo que están, pues, vinculados de diferentes departamentos del Cusco, del Perú, no solo de Cusco, y también agradecer a algunos compañeros que elaboran como guía de turismos que están, pues, cooperando con este sistema del Club Historiando. Anunciarles también, de hecho, que hoy tenemos, pues, un invitado llamado Carlos del departamento de Arequipa, quien nos va a dar una reflexión acerca del mito del Incarri. Quería recalcarles o darles una propuesta o una opinión. Sabemos que este tema ha sido estudiado y también se puede entender acerca de los trabajos de este investigador llamado Franklin Pease. Efectivamente, también tiene propuestas un personaje que es Edmundo Guillén Guillén, que a través de replantear otra propuesta, digamos, como lo que propuso Franklin Pease. Exactamente, también quería yo recomendar y recalcar acerca de este personaje y escritor muy importante que es Virgilio Roel Pinelo, quien tiene un libro titulado Referido a los Incas y que nos menciona ciclos de vidas de esta palabra Pachacutis, no Pachacutex, sino Pachacutis. Y efectivamente, pues, esta obra ayudará también a entender cómo es este mito del Incarri, pero proponiendo desde la primera etapa de Pachacuti hasta la novena desarrollo de esta vida, pues, de llamado Pachacuti vinculado con el Incarri. De hecho, que también sabemos que hay personajes dedicados al ámbito de esta trascendencia histórica, pero en sí quiero yo dar, digamos, como un avance cuáles serán los aportes que nos da a conocer nuestro compañero de Arequipa, que es Carlos Pachacamá, para así refrescarnos un poco más la memoria en este momento que vamos a escuchar esta conferencia que él nos va a dar a conocer. Por cierto, también quiero saludar a cada uno de los presentes y que estén, pues, bienvenido por esta red virtual que es el Club Historiando. Yo creo que este club ha crecido muy demasiado, no solo en Perú, sino a nivel internacional. Y pronto, como se les llegaba a indicar, también tenemos muchas novedades de expositores internacionales. Muy buenas noches y voy a ceder el pase a mi compañero Joel. Gracias, Franklin. ¿No? Entonces, ya después de haber escuchado unas breves palabras de Franklin, ahora sí vamos a darle la posta a nuestro compañero Warner Arapa para que nos dé a conocer la trayectoria del ponente Carlos Pachacama Cervantes. Adelante, Warner. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Ahmed? ¿Me escuchas, Joel? Adelante, sí, Muy perfectamente. Bien. Listo. ¿Qué tal?
El día de hoy voy a dar la trayectoria de nuestro ponente, el señor Carlos Pachacama Cervantes, sobre un tema muy importante sobre lo que es el INCAR, para poder entender más o menos cómo fue que nuestros antepasados han podido ver este mito tan importante y que hasta la vez ha comenzado a calar en el hondo de la historia, la mitología y la leyenda de nuestros antepasados. Voy a dar el tiempo, o más que todo la trayectoria de nuestro ponente, el profesor Carlos Pachacama Cervantes de la Universidad San Agustín. Bueno, el señor es bachiller en Historia de la Universidad San Agustín de Arequipa, profesor titulado en la especialidad de Historia, Geografía del Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa, magíster en Mención Turismo del Desarrollo Sostenible de la Universidad de San Agustín de Arequipa, académico integrante del Centro de Estudio Histórico Alberto Flores Galindo, Arequipa, y del Centro de Estudios de Seijeber, Centro de Estudios Históricos Jorge Basadre Groma de Arequipa, docente de educación básica, regular de educación secundaria y preuniversitaria. Eso sería todo referente a la trayectoria de nuestro ponente, el señor Carlos Pachacama Cervantes. Eso sería todo, yo cito. Gracias, Warner. No sé si ya nuestro amigo Carlos ha ingresado a la sala. Muy buenas noches a Club Historiando. Muy buenas noches a todos los radioescuchas que están atentos a las publicaciones de Club Historiando. ¿Sí? Una muy grata bienvenida a todos los integrantes de Club Historiando, así como los que nos observan por las redes sociales, por Facebook Live, como también por las otras plataformas virtuales. En esta oportunidad, quien les habla es el magíster Carlos Pachacama Cervantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que vamos a insertar una temática sobre la cosmovisión del mundo andino y el mito de Incarri. De antemano agradezco al Club Historiando por la invitación dada, así como para departir estas posiciones, ideas en relación a esta tertulia de la cosmovisión del mundo andino, para el cual voy a compartir pantalla y voy a empezar con mi propuesta de trabajo. La temática del día de hoy trata sobre la cosmovisión del mundo andino y el mito de Incarri. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos sobre la cosmovisión del mundo andino, nos referimos al legado, al proceso, al cosmos, al pensamiento, a la forma como se estructuró el mundo andino en el proceso histórico, y de antemano lo que viene a ser el llamado mito de Incarri. Por lo tanto, en esta primera idea indicaré qué es la cosmovisión andina. La cosmovisión andina son todos los grupos humanos, tienen creencias, son grupos humanos que tienen creencias y opiniones a partir de las cuales construyen una manera de interpretar la realidad en la que viven. Es decir, que todos los grupos humanos tienen creencias, ¿sí?, propias. Tienen opiniones a partir de las cuales construyen una manera de interpretar la realidad en que viven. ¿Qué realidad es en la que viven? Por ejemplo, los tres mundos. El mundo de los dioses, que es el mundo, ¿sí?, superior. El portal entre mundos, que es el mundo del presente, y las huacas. Por lo tanto, existen varias posiciones en relación a la historiografía y en relación al análisis de lo que es la cosmovisión andina. Por ejemplo, según la arqueología, existe una estrecha relación, interdependencia entre el hombre y los dioses. ¿Por qué entre el hombre y los dioses? Porque el hombre siempre ha visto el matiz, siempre ha buscado, sí, interpretar lo que se muestra en su realidad y en su entorno. Ha buscado siempre interpretar ese proceso. ¿Y cómo lo ha interpretado? Lo ha interpretado a través de el análisis,
a través de su mismo pensamiento. Es más, acá en Arequipa, por ejemplo, tenemos las cuevas de Zumbay, donde el hombre ha manifestado a través de las pinturas rupestres, ¿sí?, la actividad de la caza, que para él, según la antropología, la arqueología, es considerada como, ¿sí?, el ámbito sagrado en esa manifestación. Por ese motivo, estos adaptan figuras y acciones humanas. Las plantas y frutos que cultiva el hombre están bajo la dirección y protección divina. Los dioses atienden a su desarrollo y producción, abren los surcos con las palas sagradas, siembran personalmente las semillas y vigilan las sementeras. ¿A qué cosa quiero indicar con esto? Que evidentemente va a haber una interrelación entre dioses y hombre. ¿Sí? El hombre siempre va a estar en esa interrelación, buscando interpretar el mundo interno, el mundo externo. Por lo tanto, las deidades, ¿qué son las deidades? Los ídolos brindan sus dones a cambio de ofrendas y sacrificios. Según la antropología, nos indica lo siguiente. Según la antropología, nos indica que la aceptación de Cristo, según la arqueología, nos dice que la aceptación de Cristo según la antropología, la aceptación de Cristo por los campesinos, además de ser un asunto golpe político, pudo ser ayudado por el hecho del color dominante en el blanco, y que a semejanza de los apus y de la Pachamama es en un sentido eterno. Es muy probable que la conquista transformó el Incarri de héroe cultural en Mesías andino. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que según la antropología, el mundo andino, tras la conquista, siempre va a buscar la presencia, la llegada de un Mesías, la llegada de un personaje que transforma el espacio andino, que vuelva a constituir el espacio andino así como era en el Tahuantinsuyo. Por ese motivo empieza el pensamiento mesiánico. ¿Y qué es el pensamiento mesiánico? Es el pensamiento, la idea de la llegada del Mesías, que el Mesías pronto va a llegar y va a constituir el Tahuantinsuyo. Y de esa manera, sí, va a transformar el mundo andino y también el Incarri. ¿Por qué el Incarri? Porque el Incarri está considerado como el origen, el Inca que originó, el Inca que dio la vida, ¿sí?, para la génesis del espacio andino. Él, en pocas palabras, fue el creador de los apus, de los cerros, de los nevados. ¿Sí? Fue el creador del espacio eterno, de la Pachamama, ¿sí?, del Anam, el Caipacha, Ucupacha, ¿sí?, el Anampacha, que evidentemente tiene que ver mucho con la interpretación del cosmos y del mundo andino. Según la versión histórica, Borges distingue dos etapas. Una primera etapa en el siglo XVI, en la que se da una verdadera conversión, pues fuera del caso de algunas expediciones, de lo acaecido en diversas encomiendas, de lo realizado en ciertas misiones, juzgamos la conversión de los indios en términos generales como sincera, y a los miles de bautismos administrados como bautismos conferidos a indios internamente convertidos a la fe. ¿No? Esta es en una primera parte, o sea, estamos hablando que al inicio del proceso de la conquista, en el siglo XVI, estamos hablando de 1500, ha habido una aceptación al sacramento del bautismo, ¿sí? Por ese motivo hicimos una primera acción. En una segunda etapa o en una segunda acción que abarca el final del siglo XVI y a partir del XVII, cuando los indios tuvieron que enfrentarse con el problema de la perseverancia de la fe, sin una atención pastoral suficiente, y en la que llega a lo que Borges llama religión yuxtapuesta, que se explica de esta manera, ¿sí? Que se explica así, ¿sí? Misioneros, por aquellos factores que tendrían a desvincularlos con la nueva religión cristiana para
inmergirlos en la nueva idolatría, la falta necesaria de la solidez de la conversión y por fin la labor del hechicero, que no hicieron más que explotar a su favor estas dificultades. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere indicar que evidentemente que a inicios de la conquista, siglo XV, no, siglo XVI, aceptaron el bautismo, pero después en el siglo XVI, siglo XVII, y siglo XVII y siglo XVIII, ¿qué va a pasar? Que evidentemente la población ya no va a querer aceptar esta situación de la conversión, porque evidentemente la religión ha sido muy perseverante, ha sido una situación de conversión religiosa permanente. Pero los andinos, al ver el abuso de los españoles, entonces no aceptaron ese proceso de conversión. Es más, ¿por qué no aceptaron el proceso de conversión? Porque ellos siempre, sí, estaban apegado a la tradición andina, a la tradición sagrada, a la tradición de su espacio, ¿sí?, que los rodea como mundo andino. En lo histórico, el carácter sincretista de los indios y su tendencia a no enfrentarse positivamente con las dificultades lo condujeron a adoptar una posición de compromiso, practicar el cristianismo pero sin abandonar por ello la idolatría. ¿Qué cosa quiere decir esto? Me bautizo, acepto la religión, ¿sí?, ya, como algo del sistema colonial, pero mi idolatría siempre va a ser permanente. Por ese motivo es que las tradiciones y las costumbres del mundo andino sí han perdurado en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque ellos nunca han renunciado a su idolatría, ¿sí?, debido al sistema colonial, que evidentemente se da con la conquista, con la llegada de Pizarro y la conquista evidentemente de estos, ¿no?, que evidentemente van a provocar que ellos aceptan la religión. ¿Por qué? Porque están sumergidos sobre un sistema, el sistema colonial. Pero una vez que salen del sistema colonial, ¿sí?, entonces, ¿qué va a pasar? Ellos siempre van a mantener su idolatría, siempre van a mantener sus idiosincrasias, sus costumbres, sus tradiciones. Por ese motivo que Manuel Barzal, en su libro llamado Transformaciones Religiosas Peruanas, nos aclara muy bien y muy importante este proceso del compromiso del mundo andino, de la cosmovisión del mundo andino. Por lo tanto, ¿qué es la cosmovisión andina? La cosmovisión andina, toda cultura tiene su propia visión del mundo, toda cultura. Quiere decir que evidentemente los incas tuvieron la suya, los aztecas, los mayas, los mochicas, los paracas, los chavín, los tiahuanaco, ¿sí?, los mismos reinos regionales como los pocras, los chimús, collas, lupacas, cabanas, cuntis, tenían su propia concepción del mundo andino. Pero date cuenta que todos, sí, como tenían su propia concepción, ellos tenían, todos llegaron a tener una misma homogeneidad en el aspecto de la idolatría, en el aspecto de la cosmovisión, de los ídolos. ¿Cuál fue? La presencia del dios Viracocha, que estaba representado evidentemente en unas culturas como Chavín, como el Tío de los Báculos, y en otras culturas como en Tiahuanaco, la Portada del Sol, en Paracas, en los mantos funerarios, ¿no? Y en otras culturas, ¿no?, como Tiahuanaco, Huari, Mochica, con el dios Ayapai, el dios degollador, ¿no? Pero para ellos, genéricamente, con los incas, representó Huiracocha. Por lo tanto, toda cultura tiene su propia visión del mundo, es decir, sus propios conceptos básicos sobre el espacio, el tiempo y los dioses. Para los incas, espacio y tiempo estaban amarrados. Los mencionaba a través de la palabra pacha, como que estaban amarrados. Es decir, que el mundo de arriba con el mundo del presente había una relación. ¿Y cuál era esa relación? El espacio. Y a eso como le llaman el espacio, pacha. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos Anampacha, Caipacha, Ucupacha. Anampacha, el mundo de los dioses, el mundo de arriba. Caipacha, el mundo del presente. Y Ucupacha, el espacio de los muertos, el espacio del inframundo. Por lo tanto, la cosmovisión andina y el hombre, la cosmovisión andina considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama, madre tierra, son un todo que viven relacionados perpetuamente. Por lo tanto, hay una interrelación entre mundo Hanampacha, Caipacha y Ucupacha.
hay una interrelación, ¿sí? ¿Ya? Y es más, el Inca, como tal, podía relacionar, podía comunicar el mundo de los dioses con el mundo del presente y podía también tener comunicación con el mundo de los muertos, pero siempre y cuando el Inca se convertía en Illapa, es decir, cuando estaba en trance, cuando estaba en una situación de conexión con los dioses. La cosmovisión andina y el dualismo. ¿Qué es el dualismo? ¿Sí? Es la forma como en el espacio andino han podido separar el territorio. Una de las características de la organización social andina es el dualismo, cuyas raíces se originan en las relaciones de parentesco y se manifiestan en divisiones dualistas existentes en los grupos étnicos, en las zonas urbanas, como el Cusco, y en el Tahuantinsuyo en general. ¿Qué cosa quiere decir? Que evidentemente había el Anan Cusco, el Urin Cusco, ¿no? El Anan Cusco. Anan era el Chinchisuyo y el Collasuyo. Y Urin Cusco era el Antisuyo y el Cuantisuyo, ¿no? Entonces, habían formas de cómo ellos separaban su espacio, su dualidad en el mundo andino. Evidentemente, ¿sí? Acá tenemos la extensión de lo que viene a ser el Tahuantinsuyo y cada uno de sus 4 suyos que integraban el Tahuantinsuyo, el cual tenía su sede principal en el Cusco. La cosmovisión andina y el dualismo. El dualismo se manifiesta en la organización de los Ainus, o grupos de parentesco, que aparecen agrupados en parcialidades, Anan o Urin. Este es en el caso de los incas. Pero en las épocas pre-incas, ¿sí? Antes de los incas, se dividía el territorio también con otra denominación, que era Alasa Masab, ¿sí? Derecha-izquierda. Umaurco, ¿sí? Umaurco, masculino-femenino. Ayaucaicho, encima debajo. En distintos lugares de los Andes, tales términos pueden ser entendidos como alto-bajo, Ananguri, derecha-izquierda, Alasa-Masab, masculino-femenino, Umaurco, dentro-fuera, Ayaucaicho, e incluso cercano y delante y detrás. Entonces, esas formas de dividir el territorio no era ya una situación única, ¿no? O una situación especial en el Imperio Incaico, sino que eso ya había un antecedente, había una situación que venía de herencia, de génesis, de las culturas, ¿sí? De las culturas andinas que antecedían a los incas. Dualismo y espacio andino, por ejemplo, acá, ¿no? Estamos muy claramente. Anan, Uri. Anansaya, Urinsaya. Anansaya, Cusco. Tuyumayu. Huaycapata. Cusipata. Guantanay. Sacsayhuamán. Urin Cusco, Coricancha. Dualismo y el Cusco. Cuando se trató de describir al Cusco mismo, los cronistas privilegiaron la relación alto-bajo, identificando con los dos ámbitos en los que dividió la ciudad sagrada de los incas, teniendo en consideración que cada uno de estos ámbitos o mitades, Anan, Urin, Cusco, estaban representados por una dinastía de gobernantes. ¿Qué cosa quiere decir? Que en el Anan estaba la mejor y en el Urin estaba la menor dinastía, ¿no? Entonces siempre va a haber una situación de alternancia, de lucha de clases, ¿no? Es más, a pesar de que el Imperio Incaico evidentemente amparó su economía en la reciprocidad, la redistribución y el control vertical de precios ecológicos, siempre va a haber una situación de antagonismo desde el punto de vista social, a pesar que la sociedad incaica fue una sociedad de clases estamentales. Los espacios en la cosmovisión andina, la primera división del espacio andino sería, Caiquipañaupa. Caiquipañaupa. El concepto clave para la idea del espacio y tiempo es Cai. ¿Qué significa aquí? Cai significa aquí, en el espacio y presente, en el tiempo. Junto a Cai estaba Quipa, Caiquipa, atrás futuro, y Ñaupa, delante pasado. Entonces había una situación de tiempo, ¿no? Donde decimos Cai, aquí.
en el espacio y presente en el tiempo. Junto a Kai estaba Kipa, atrás futuro, y Ñaupa, adelante pasado. ¿Sí? Acá tenemos espacio, aquí, atrás, delante, tiempo, presente, futuro, pasado. ¿Sí? O sea, Kai es aquí, presente. Kipa, atrás, futuro. Y Ñaupa, adelante, pasado. El espacio en el cosmos andino nos habla del Kai Kipa Ñaupa. Es desconcertante para la visión europea del mundo que Ñaupa, que está adelante, sirva para nombrar el pasado, mientras que Kipa, atrás, sirve para nombrar el futuro. Pero así es. Así era en el Tahuantinsuyo. Es que el futuro está viniendo, está por entrar en este mundo nuestro que es aquí, el presente Kai. O sea, ¿qué va a pasar? Que evidentemente hay una situación de interrelación entre Kai, Kipa y Ñaupa. Kai, Kipa, Ñaupa, ¿por qué? Porque dice que el futuro está viniendo, está por entrar en este mundo nuestro, que es aquí, llamado Kai. Segundo espacio de la cosmovisión del mundo andino sería Anankayuku, Ananpacha, Kaipacha, Ukupacha. El universo estaba dividido en 3 sectores. Ananpacha, mundo de arriba, residencia de los dioses. Acá, residencia de los dioses. Kaipacha, el mundo del presente aquí, habitación de los hombres, donde estamos todos en la actualidad. Y Ukupacha, el mundo subterráneo y habitación de los muertos y de las fuerzas de la fertilidad, o sea, el mundo de adentro. Es más, por ejemplo, cuando se tipificaba las Paracas cavernas, se decía que era que el muerto tenía un reencuentro con la Pachamama. ¿Por qué? Porque estaba adentro, o sea, que estaba dentro de la tierra. Y dentro de la tierra, ¿qué se encontraron? Fardos funerarios, que evidentemente, sí, según los historiadores, tipifican a eso como el encuentro de la tierra. Por ejemplo, según Guillermo Lumbreras. Los espacios en el cosmos andino: Kai, Anankaipacha. Ananpacha, el mundo de los dioses; Kaipacha, el mundo de los hombres; Ukupacha, el mundo de los muertos. Estos 3 mundos no estaban aislados, sino que estaban en relación gracias a los agentes intermediarios, entre los cuales uno de los más importantes era el propio Inca. Como hijo de Dios, comunicaba el Ananpacha con el Kaipacha, el Ananpacha con el Kaipacha. Pero una vez muerto, se convertía en Illapa, Inca, que servía además para relacionar el mundo de abajo con el de aquí y presente. O sea, cuando el Inca, evidentemente, sí, fenecía, podía comunicar esos 2 mundos, ¿no? Tercer espacio de la cosmovisión andina. Existe una tercera división del espacio: Unin, Anan. Unin, Anan, Urin. Anansaya, Urinsaya. Pero el mundo actual que aquí presente, Kai, podía ser dividido en Anan y Urin, arriba y abajo. Anan, arriba; Urin, abajo. Anan, Antisuyo, Chinchisuyo, norte y oeste; y Urin, Collasuyo, Continsuyo, este y sur. ¿Sí? En este tercer espacio de la cosmovisión andina, Anan Cusco y Urin Cusco, como observas acá, ¿sí? Anan Cusco y Urin Cusco esta era una división jerárquica, una división donde se podía jerarquizar las dinastías. Por ejemplo, bajo la segunda dinastía, el barrio Anan en el Cusco era más importante que el barrio Urin. Los suyos del imperio estaban también ordenados en función a Anan y Urin. Habían 2 suyos, Anan, y 2 suyos, Urin. Por lo tanto, había una segmentación territorial. Anan Cusco, Urin Cusco. Sí, había una segmentación territorial. Los del Anan y los del Urin. La parte de arriba y la parte de abajo. Uno donde estaba la mejor dinastía y donde estaba la otra, la menor dinastía. ¿Sí? Entonces, de esta manera se organizaba el espacio en relación a este tercer espacio de la cosmovisión andina. Cuarto espacio del cosmos andino. El cuarto espacio del cosmos andino, ¿sí? Una cuarta división del espacio es Collana, Payán, Callao. El espacio y la sociedad
a su vez se dividían en otras 3 categorías, en orden de importancia: Collana, Payán, Callao. Explicamos esta idea. Collana, Payán, Callao, según el historiador francés Natal Bachtel, se distinguen respectivamente a los conquistadores incas, Collana; conquistadores incas, Pachacútec; conquistador inca, Huayna Cápac, Túpac Yupanqui, según la historiadora María Rostolowski de Díaz Canseco, quien indica que el imperio incaico se inicia con Pachacútec. ¿Sí? Esa sería Collana. A la población vencida, Payán. ¿Quiénes fueron los que vencieron? ¿No? O si quiénes fueron los vencidos: los chancas, los pocras, los collahuas, cabanas, cunquis, los chimú, los mochica, los bicus, ¿sí? Ya, los reinos aymaras. Entonces va a ser la población vencida, llamada Payán. Y a un grupo mixto de servidores, Callao. ¿Sí? ¿Quiénes eran los servidores? No, los yanaconas, los mitimaes, que eran los servidores mixtos, los que apoyaban en el aspecto económico del imperio incaico, en el aspecto de la economía inca. Y el quinto espacio del cosmos andino, la quinta división del espacio, comprenden los seques. ¿Sí? Dentro del Cusco, el espacio y la sociedad eran divididas combinando todos los criterios anteriores a través de los seques. Los seques tienen 2 tipos de interpretaciones: un tipo de interpretación netamente desde el punto de vista geográfico, y otro punto de interpretación netamente desde el punto de vista de la cosmovisión. Geográfico, ¿por qué? Porque estaba presente en los 4 suyos, ¿sí? Y de la cosmovisión, ¿por qué? Porque tenía mucha relación con el aspecto del calendario agrícola, tenía mucha relación con el aspecto del calendario económico, del calendario en relación a la economía incaica. ¿Qué es lo que vamos a indicar a continuación? Los espacios en el cosmos andino, los seques en el mundo andino. Acá observamos los 4 suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Condisuyo. Y encontramos evidentemente algunos criterios numéricos que indicamos a continuación. Los seques eran líneas imaginarias que partían desde el centro del Cusco. Dentro de esas líneas imaginarias se ubicaban los lugares sagrados. Cada seque estaba al cuidado de un ayllu. Los seques estaban divididos en suyos y en grupos de Collana, Payán, Callao. ¿Qué cosa quiere decir? Entonces, cada suyo tenía un seque. Cada suyo. ¿Sí? Como observas acá, cada suyo. Acá están los 4 suyos. 1, 2, 3, 4. Entonces, dentro de esos 4 suyos, ¿sabían qué cosa? Ayllus. Cada ayllu tenía un seque. ¿Sí? ¿Estamos? Cada seque estaba al cuidado de un ayllu. Los seques estaban divididos en suyos y en grupos de Collana, Payán, Callao. Los seques en el mundo andino es el rescate de este conocimiento ancestral. Es necesario ponderarlo al trabajo pionero realizado por el gran estudioso Dr. Manuel Chávez Valle y el aporte de otros investigadores extranjeros como John Rowe, Don Sidema, Kichor, Bachtel, Hurton, Bauer y otros, todos ellos desde mediados del siglo XX, quienes evidentemente estudiaron el sistema de seques y la distribución de las huacas. Repito, los seques tienen que ver con el aspecto netamente cosmológico, como también con el aspecto económico del calendario de la cosmovisión andina. Para aclarar algo más, sí, debo señalar que los estudios de la mayoría de los investigadores se concluyen que los seques fueron 41 y las huacas que se ubicaron a lo largo de esas líneas invisibles de conexión llegaron a ser 328, distribuidas de la siguiente modo. Entonces, hablamos de que a lo largo del imperio habían 41, ¿sí? Seques. ¿Y cuántas huacas? 328, que estaban distribuidas de la siguiente manera: Chinchaysuyo, 9 seques con 81 huacas, 85 huacas. Antisuyo, 9 seques con 78 huacas. Collasuyo, 9 seques con 85 huacas. Y Cuntisuyo, 14 seques con 80 huacas. Entonces, ¿quién tenía más huacas? El Chinchisuyo y el Contisuyo. ¿Y quién tenía menos huacas? El Antisuyo. ¿Por qué? Porque tenían 9 seques. A pesar que tenían 9 seques, ¿no? Pero tenían 78 huacas. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque las huacas tienen que ver mucho con el aspecto de la vinculación religiosa. ¿Y qué son las huacas? Son la adoración a los ídolos, la adoración al totemismo, la adoración a la idolatría. Muy bien. ¿Sí? Algunos investigadores como Sidema
Zenbong y Van Gupter proponen que algunos seques se proyectaron hacia las huacas, que determinaron posiciones de salida opuesta de las estrellas principales. Así tenemos que probablemente algunos seques del Chincha y Suyo tenían ese propósito. El secto seque apuntaría a la puesta de la estrella Vega, el ojo de la pequeña llama brillante de colores, o llamita de plata, en la constelación de la Lira. ¿Qué cosa quiere indicar entonces esta parte? Sí, que tiene que ver mucho con el aspecto del calendario agrícola andino. El octavo seque, por ejemplo, se alineaba con la puesta del Colca, Pleiades, una de las constelaciones más importantes de la cosmovisión inca. El noveno seque, sí, con la estrella Betelgeuse, la estrella roja, que formaba parte de la gran Chacana inca, Orión, en la astronomía occidental. Por lo tanto, en el antisuyo estaban ubicadas algunas huacas relacionadas con objetos celestes. El quinto seque señalaría la salida de la Colca, Pleiades, cuya observación serviría para diagnosticar la cantidad y características del periodo de lluvias próximas y, según ello, tomar las decisiones previas para la siembra. El sexto seque señalaría la salida de Betelgeuse, Orión, una estrella de la Chalana, presumiblemente por razones rituales. Este es en el caso del antisuyo. El quintisuyo era importante en el primer seque porque señalaba la salida de la Beta Centauro, uno de los ojos de la llama sideral, Yacana Catachillay, que manejaba el ciclo de las aguas y las estaciones del año inca. En este aspecto tiene que ver mucho el aspecto, ¿sí?, del seque con el calendario, ¿sí?, el calendario agrícola andino de los incas. Por lo tanto, para ser claros, los seques tienen que ver mucho, tienen mucha interpretación, tanto uno religiosa, dos cosmológica y tres económica. Por un lado, ¿sí?, religiosa, por las huacas, cosmológica, por los espacios, ¿sí?, por la astronomía, y económica porque tiene interrelación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la estrella Orión, del Centauro, ¿no?, tiene que ver mucha relación con el aspecto de los equinoccios y solsticios, que tienen que ver con la temporada de lluvias y la temporada de calor, ¿no? Y consecuencia de eso también es, evidentemente, lo que muchos anhelan, ¿no?, lo que el llamado Inti Raymi, y evidentemente para el mundo andino, agosto significa el mes sagrado, el mes de los dioses, el mes en el cual el hombre andino tiene que dar tributo, ¿sí?, a sus dioses para que evidentemente tanto en la siembra como en la cosecha le vaya bien en el año. El cosmos y los dioses andinos, principales dioses, Viracocha o Alcontiti. A este dios se le empezó a rendir culto a partir del reinado de Pachacútec, pero solo la nobleza. Pero si te das cuenta, Pachacútec, o mejor dicho, Viracocha estaba representado en gran parte de las culturas pre-incas, antes de los incas, ¿no? ¿Sí? Y evidentemente cuando llega, ¿sí?, este dios, cuando evidentemente va a ser considerado por los incas, ¿no?, va a ser como se puede decir que es el dios de la élite, solamente de la nobleza. El cosmos y los dioses andinos, principales dioses, Viracocha o Alcontiti, era considerado como un dios inmaterial, creador del mundo y de todas las cosas. Significó señor del fuego, de la tierra y de las aguas. Algunos creen que fue el mismo dios de los chavines tiahuanacos que salió de la Oriticaca, del mundo de las tinieblas. Se puede decir que Viracocha está considerado como el dios que ordena el mundo andino, el dios creador del mundo andino. Otro dios, ¿no?, tenemos el dios Sol o Inti. Fue el dios principal al que se le rindió culto todos los pueblos del imperio. Este dios evidentemente estaba en todo el imperio y se le rendía culto de manera obligatoria. Principales dioses, el dios Sol o Inti estaba considerado como el padre de los incas y en su honor se levantaron templos en diferentes regiones, pero el templo principal se encuentra ubicado en el Cusco, llamado Intihuasi o Cori Cancha, que dicho sea de paso, ¿sí?, todas las líneas imaginarias, todos los seques tenían interrelación y llegaban al Cusco, que era el centro de poder, que era el centro, ¿sí?, el ombligo del mundo, ¿sí?, donde evidentemente se concentraba toda la energía en el Coricancha. El cosmos y los dioses andinos de la Pachamama, ¿sí? Muy bien. En este aspecto de acá, ¿no?,
Es decir, que evidentemente, si en el mundo andino observamos que los apus o los llamados nevados, ¿sí?, son considerados como los tutelares, los guardianes, ¿no?, de todo el espacio andino. Y por ese motivo que el hombre andino le rinde culto, ¿sí?, una vez al año, justamente en el mes de agosto. Otro aspecto, el hombre andino cuida mucho la tierra, cuida mucho el espacio, cuida mucho estas cualidades que le ha dado Viracocha como creador del mundo andino. ¿Por qué? ¿Por qué lo cuida? Porque sabe que de esa tierra él evidentemente vive. Él evidentemente saca el producto para desarrollar la actividad comercial. El agua, que también es importante para el desarrollo de la agricultura. Y por lo tanto, toda esta interrelación entre hidrosfera, geósfera, sociosfera, atmósfera y apus y nevados tienen una interrelación en la cosmovisión del mundo andino. Y eso conforma el llamado Caipacha, ¿no? La resistencia andina y el Incarri. Ahora vamos a hablar de otro aspecto, ¿no?, muy importante, que viene a ser el llamado Incarri. ¿De dónde viene el Incarri? El Incarri viene, evidentemente, tras la llegada de los españoles, ¿no? Ahí es donde se pone, si vamos, un flagelo a la civilización incaica. ¿Por qué motivo? Porque ese choque que hubo entre incas y españoles va a provocar una desintegración, ¿no? Se desintegra, se desconecta la columna vertebral del sistema económico, político, social, cultural, administrativo del imperio incaico. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar de que evidentemente se inicie un proceso de resistencia, porque es como una persona que viene, ¿sí?, y quiere desocuparte de tu espacio, de donde tú vives. Entonces, ¿tú qué haces? En contraposición le pones ¿sí?, le pones una resistencia, le pones una situación de como de paralelo, de límite, para decir que evidentemente, ¿no?, que tú estás viniendo a usurpar un terreno que ya está ocupado por otros. En este caso tenemos Manco Inca. Manco Inca inicia la rebelión en 1536. Su primer objetivo fue la toma de la ciudad de Cusco, luego generalizó la gran parte del Perú. La lucha se caracterizó por el valor y heroísmo de ambos bandos, sobre todo por las formas como combatían los indios, que llegaron a emplear hasta armas de procedencia española, sin demostrar espanto ni desconcierto ante los peninsulares ni ante las poderosas armas de guerra. ¿Qué cosa quiere indicar esto? Que evidentemente Manco Inca inicia este proceso de resistencia. Un proceso de resistencia que va a durar, sí, evidentemente, casi, se podría decir, un siglo o 100 años, ¿no? Evidentemente a consecuencia de la caída o la captura del Inca Atahualpa. Muy bien. Manco Inca, quien evidentemente va a sublevarse. ¿Por qué se subleva Manco Inca? Porque le tenía odio, rencor y habían faltado el respeto a su hermano llamado Atahualpa. Por lo tanto, él va a iniciar el llamado cerco a la ciudad de Cusco, ¿sí? Pero finalmente su intento de querer reivindicarse, ¿no?, de querer eliminar el poder español, se va a ser revertido, ¿no? Finalmente, la falta de una amplia colaboración indígena no permitió a Manco Inca obtener la victoria. Asimismo, al extremado valor de los españoles contribuyó al fracaso de la revolución, como igualmente ayuda que recibieron de Alvarado y de los soldados de Almagro. ¿Qué cosa aquí indica entonces esto? Que evidentemente Manco Inca va a querer cambiar ese proceso, pero no lo pudo cambiar. ¿Por qué situación? Porque detrás de ellos habían intereses, que lo vamos a mirar más adelante, sí, con los llamados incas de Vilcabamba. ¿Quiénes son estos incas? Sairi Tupac, Kitukusi Yupanqui y Tupac Amaru I. Y si nos damos cuenta acá en este caso, sí va a haber una situación de ¿qué? Va a haber una situación de buscar sus intereses, más de forma personal que de forma general. Por ejemplo, Sairi Tupac, entre 1544 y 1557, abandonó Vilcabamba en 1557 al reconocer la autoridad del rey, recibiendo a cambio encomiendas, ¿no? Entonces hace como un trueque, ¿no? ¿Sí? Él recibe encomiendas a cambio de ¿qué? De reconocer a el rey como su Dios. Pero recordemos, ¿sí?, lo que decía inicialmente cuando hablamos de la cosmovisión del mundo andino. ¿A qué me refiero? Que ellos aceptaron esa religión, aceptaron el bautismo, ¿no? Los sacramentos,
pero nunca renunciaron a su idolatrismo, nunca renunciaron a sus dioses. Tuticus Yupanqui, 1560-71, asume el mando a la muerte de Saypi Tupac, reorganizó la guerrilla en la ruta al Cusco y firmó el Tratado de Paz de Acobamba, permitiendo el ingreso de misioneros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Que los primeros misioneros que llegan a el Perú van a ser, en este caso, a Vilcabamba, los franciscanos. Y evidentemente los franciscanos empiezan a ¿qué? Empiezan a denegar, empiezan a detonar, empiezan a destrozar las huacas que tenían en Vilcabamba. Y sobre esas mismas huacas, ellos pusieron su cruz y su iglesia para el proceso de adoctrinamiento. Pero evidentemente ese proceso va a fenecer cuando evidentemente llega Tupac Amaru I. 1571-1572, a la muerte de Tuticus Yupanqui, asume el mando y ordena el ajusticiamiento de los sacerdotes cristianos por la muerte de su antecesor. Francisco de Toledo, ante esta situación, organizó la expedición punitiva, es decir, buscarlo vivo o muerto a Tupac Amaru I, que permitió capturarlo y degollarlo en la plaza del Cusco, ¿no? Entonces, una vez de que evidentemente cae Tupac Amaru I, sigue en el año 1572, entonces ya se le entierra en el fondo de la tierra, se le entierra en el fondo, y de ahí empieza ese llamado mito, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Por lo tanto, va a haber un proceso de resistencia económica. ¿Por qué digo resistencia económica? Porque se mantiene en la actualidad el sistema de reciprocidad, ¿sí? Y redistribución, llamado trueque. En muchas de las zonas alejadas de la serranía peruana, también el transporte a lomo de bestia y de carga, incluyendo la llama. Por un lado, ¿no? Ellos no aceptaron, ¿no? En primera instancia, la moneda, ¿sí? No aceptaron el dinero. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sistema de economía llamado reciprocidad y redistribución. Han parado evidentemente en el trueque y han parado en el trabajo prestado. Por lo tanto, ellos tenían un sistema muy peculiar de cómo hacer su economía. La resistencia cultural. Y acá está, creo, lo más relevante del aspecto de la cosmovisión del mundo andino. ¿Por qué está acá lo más relevante? Porque hablamos del sincretismo, hablamos de la idiosincrasia, la utilización de la lengua quechua y aymara en gran parte del país, la música andina con sus variantes, la vestimenta de sus diversas regiones en el Perú, las costumbres, las fiestas y las comidas con integrantes netamente andinos. ¿Qué cosa quiere indicar? Que el hombre andino, como decía inicialmente, nunca va a renunciar a sus tradiciones, nunca va a renunciar a su idolatría, no va a renunciar a su politeísmo. Aceptó los sacramentos, porque evidentemente estaba dentro del sistema colonial, pero dentro de él, como generación, como persona, como individuo, ¿sí? ¿Ya? Siempre va a perdurar, ¿sí? La idiosincrasia, ¿no? El idolatrismo. La resistencia andina del Incar, la resistencia religiosa. ¿A qué se refiere cuando hablamos de resistencia religiosa? Hablamos, por ejemplo, un movimiento de resistencia religiosa fue el Taquión. 1575 fue un movimiento de resistencia religiosa y política contra la colonización. Tuvo su origen en Ayacucho y su influencia alcanzó gran parte del Perú y en la actual Bolivia. El líder fue el profeta indio llamado Chocne, que viajaba acompañado de 2 mujeres indias. Señalaba que las huacas andinas se unían para enfrentar a los dioses cristianos, para expulsarlos conjuntamente con los españoles, con sus ganados y cultivos. ¿Qué cosa querían? Evidentemente, desde el punto de vista religioso, a través del Taquioncoy. ¿Qué significa Taquión? Con el retorno de las huacas. Es decir, que las huacas se van a juntar y van a retirar a todos los santos, a todas las deidades, a todos los santos del cristianismo, los van a retirar, los van a expulsar del Tahuantinsuyo. ¿Sí? ¿Ya? Este es en primera instancia llamado el Taquioncoy. Y ese Taquioncoy va a ser estudiado por un historiador llamado Luis Millones en su libro llamado, ¿sí?, que titula Taquioncoy. También Luis Millones hace referencia en el segundo tomo de la historia de Tahuantinsuyo, ¿no? En el segundo tomo de la historia de Tahuantinsuyo, ya editada por Cofide, en la que nos habla también sobre el aspecto del Taquioncoy. El otro movimiento es el movimiento Yanaguara, que se origina en el año 1596, que se desarrolla en Cotabambas, Apurímac, que se decía que el líder de Yanaguara es poderoso, con poder sobre la lluvia y los temblores, y que las enfermedades de viruela y sarampión que afectaban a los indios algún día destruirán y expulsarán a los españoles de estas tierras. Es decir, que las enfermedades, como decir hoy en día, ¿no?, el cáncer,
¿no? La fibrosis pulmonar, la diabetes, que no, hasta el momento no tiene cura, si no tiene una dosis, una vacuna para esas enfermedades. En el Imperio Incaico también habían enfermedades que llevaban a la muerte, que eran la viruela y el sarampión. Esas enfermedades que llevaron a muchos andinos a la muerte en esa época, algún día, según el movimiento Yanaguara, indicaban de que ese dios Yanaguara algún día, ¿sí?, va a permitir que estos españoles tengan esa enfermedad. Y a tener esa enfermedad los van a expulsar del mundo andino, los van a expulsar de Tahuantinsuyo, ¿no? Esta es una forma de cómo ellos, ¿sí?, a través de su imaginario, a través de su cosmovisión, a través de su forma de pensar, ellos evidentemente hacían fuerza. ¿Para qué? Para tirar a los españoles del Tahuantinsuyo. El otro es el mito de Incarri. Es un mito que se desarrolla en una zona muy amplia, entre Ayacucho, Apurímac, Cusco, Ancash, Lima, Huanco, Pasco, Junín. Bajo otros nombres también se le espera en la selva. Incarri. Según las versiones de Puquio, Ayacucho, Incarri fue martirizado y decapitado por los españoles, quienes enterraron su cabeza en el Cusco. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de Incarri? Tupac Amaru I, ¿no? Cuando inicia el llamado Virrey Toledo, la expedición punitiva, y lo captura, y empieza una situación de degollamiento a este personaje en el Cusco. Pero la cabeza de Incarri, acá viene la importancia de ese mito, pero la cabeza de Incarri está viva y le está creciendo de nuevo su cuerpo debajo de la tierra. Cuando el cuerpo de Incarri esté completo y él volverá y los tiempos cambiarán, la esperanza de su mezcla con el sueño de la justicia en todo el mundo. Es decir, que esperaban a un Mesías, esperaban la llegada de un Salvador, de un Mesías, ¿no? Y que evidentemente decían que ese Mesías que llegó se dio en el año de 1780 con José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, que según decían, él es el Inca, él es el Mesías, él es el Incarri. Muy bien, la resistencia andina de Incarri. José María Arguedas y Josefa Ruel Pinedo en Puquio, ¿sí?, se decía que el Incarri fue un hijo de una mujer salvaje y que su padre fue el sol. Además, se añadía que tuvo 3 mujeres y que su obra podía verse en Agno, en la pampa de Quilcata, donde hasta la actualidad los indígenas dicen ver que el vino, la chicha y el aguardiente están hirviendo. Entonces, este es un imaginario, ¿no?, que están un poco interpretando el origen de Incarri. Evidentemente, según María Arguedas, Josefa Rael Pineda, ¿sí?, en el caso de Puquio. También se le otorga la capacidad de encerrar el viento de Osconca, el grande, y de haber amarrado al sol en la Osconta, pequeño, para que durara el tiempo o el día, a fin de que pudieran terminar lo que deberían de hacer. Desde la Osconta, el grande le atribuían haber arrojado una barreta de oro para determinar el sitio donde se fundara Cusco. Es una forma de cómo se interpreta, ¿no?, sí, el originario del Imperio Incaico. Y por este lado, hablamos de un proceso de dominación, de conquista tras la captura del Inca Atahualpa. El mesianismo de Incarri, como decía, evidentemente, la llegada de un Mesías, la llegada de un personaje que evidentemente instaure en el mundo andino el Tahuantinsuyo, porque Tahuantinsuyo era considerado como en la época, sí, donde había evidentemente reciprocidad, ayuda, cooperación, trabajo mutuo, trabajo cooperativo, trabajo prestado, y todos, sí, se comunicaban, se ayudaban unos a otros de manera mutuamente, ¿no? La resistencia de andina de Incarri, si bien la imagen de Incarri como poseedor del poder sobre las piedras, el agua y el maíz contribuye a calificarlo como divinidad creadora andina que integraba el pasado prehistórico y colonial, y que en algunos casos hace referencia al presente, proveniendo de una esperanza evidente mesiánica. Esto según el historiador Franklin Pease García, quien decía que en el mundo andino, sí, en la época colonial, los andinos buscaban la llegada de un Mesías, una persona que venga a cambiar el pensamiento
¿sí? Ya de esta dominación que evidentemente lo que trajo más va a ser muertes, destrucción y desintegración del mundo andino. Pero siempre los andinos tenían la esperanza de que llegue, sí, el Salvador. Todas las versiones de Incarri conocidas dan cuenta de la muerte de Atahualpa en Cajamarca. Al mismo tiempo proponen el renacimiento del Inca a partir de la residencia actual en el subsuelo, donde queda al invertirse el mundo como consecuencia del cataclismo cósmico que supuso la desaparición del Tahuantinsuyo, según Piz García, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica lo que pasó con Tupac Amaru I? ¿Quién va a ser degollado y va a ser decapitado y enterrado, sí, evidentemente, en el fondo de la tierra, y va a provocar que en el mundo andino se llegue a esa concepción de la llegada de un Mesías, de un Salvador, ¿no? Para Cristóbal de Albornoz, ¿no? Como para la generalidad de los españoles de la época y del tiempo del Inca, es extensible a un pasado prehispánico mucho más amplio, en el corto periodo de la aproximación del siglo que se conoce Tahuantinsuyo. El Incarri siempre va a estar presente. Es más, hasta hoy en día el Incarri siempre está presente en el cosmos andino. A manera de conclusión, podemos indicar que los movimientos conocidos en los Andes del siglo XVI no poseyeron una representación del Inca, que articulaba a su vez una imagen mesiánica y redentora con la expulsión de los españoles y la recuperación del estado anterior de cosas, que es claramente identificable en las unidades étnicas, con sus dioses existentes antes, después y durante el Tahuantinsuyo. ¿Qué cosa quiere indicarnos entonces en esta parte? Lo que quiero concluir es que evidentemente ese mito de Incarri, esa resistencia, esa cosmovisión, siempre va a estar presente en el legendario, siempre va a estar presente en el hombre andino, porque el hombre andino es un hombre constructor, perseverante, ¿no? Que mira a su espacio como algo, ¿sí? Divino, mira a su espacio como algo eterno, mira a sus apus como guardianes tutelares, mira a su cielo, a su Anampacha como algo sagrado, ¿sí? Y eso es relevante en este proceso. Muchas gracias por su atención y les agradezco por esta presentación y estoy dispuesto a sus preguntas dadas en relación a esta temática. Muchas gracias.